Bueno, esta noche un equipo del departamento de prensa, liderado por nuestro compañero Amaro Gómez Pablo, se estrenó en nuestra pantalla el documental Casa 212 Causas Profundas sobre justamente el accidente aéreo donde fallecieron 21 personas en la isla de Juan Fernández, entre ellas un equipo del Buenos Días a Todos. Uno de los buzos civiles que participó en la Operación Loreto nos acompaña a esta hora en el estudio Canal 24 Horas. Estamos hablando de Felipe Monguilio, ingeniero agrónomo de profesión, pero quien se sumergió 50 metros de profundidad para hallar los restos del avión de la Fuerza Aérea de Chile. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Primero que nada, agradecerte por esta labor que realizaron tú y tus compañeros. Lo conversábamos en privado. Las historias se van entrecruzando y bueno, las gracias a manera personal. Luego, la consulta es la partida o la llegada de ustedes a esta operación de rescate fue tan casual, lo decían en el reportaje, como finalmente crucial para encontrar el avión. ¿Cómo se da? ¿Cómo llegan ustedes a formar parte de la Operación Loreto? Bueno, nosotros ese día viernes nos estábamos preparando para hacer un buceo el día siguiente, por lo que parte del equipamiento ya lo teníamos medianamente armado cuando recibo un llamado de Fernando Landeta, amigo mío desde hace muchos años, y me dice si está interesado o por qué no vamos a ofrecer esta ayuda a la Armada en el caso que nos necesitaran. Y ahí fue cuando Fernando llamó por teléfono y le dijeron que encantado y que nos esperaran el día siguiente en la mañana con todo el equipamiento. Eso ocurrió a las 1:30 de la noche, de la mañana, más bien, y al día siguiente juntamos todo el equipo, llegamos un poco tarde y nos subimos a bordo hacia Juan Fernández. Ustedes se integran entonces el día sábado, el sábado 4. En la mañana, y no llegamos a Juan Fernández hasta el día lunes. ¿Cuándo regresan? ¿Cuánto duró esa? No, nosotros pensamos que esto iba a ser corto, 5 o 6 días, pero cuando nos dimos cuenta que navegando eran 2 y de regreso eran 2, claro, esto iba para largo. El regreso no lo sabíamos porque teníamos que al menos intentar buscarlo. Para entender bien, en algún momento del reportaje se da a entender que este no es su trabajo oficial. Tú eres ingeniero agrónomo. Sí. Dicen que es el hobby de ustedes, pero es más que eso. ¿Cuál es la especialización que tienes tú en el buceo para llegar finalmente a una operación como esta? Lo que pasa es que paralelamente, aparte de ser ingeniero agrónomo, también soy buzo comercial y instructor de buceo técnico. ¿Hace cuántos años? Ya unos 7 años, y de buzo unos 20 años atrás, 25, al igual que Fernando. Fernando Landeta tiene su empresa de oceanografía y yo tengo mi empresa también que se dedica al buceo técnico, y lo que hacemos constantemente es entrenar, y por eso pasa a ser como un hobby. No era el principal rol de cada una de nuestras empresas. ¿Cuál fue el momento, Felipe, más crítico que les tocó vivir? Bueno, son varios. Una cosa que nos pasó allá fue que al principio de la operación se perdió el sonar. Hubo una roca, se cortó y se perdió. Eso fue bastante desmotivante porque significaba que nuestro trabajo terminaba ahí. Fue al comienzo, ¿no? Fue al comienzo. Por lo que preparamos un buceo, una rebúsqueda, y afortunadamente dio positivo, encontramos y fue alegría. ¿Hubo momentos que ustedes también pusieron en riesgo su propia vida? Bueno, siempre hay un riesgo. El hecho de bucear implica riesgo. Un riesgo que uno lo va de alguna forma aminorando con entrenamientos, con capacitaciones, con buena mantención de equipo. Por lo tanto, por un lado está acotado, pero también existe un riesgo que es parte del mismo buceo, como las corrientes, a veces las mezclas de gases. Por lo tanto, pero son riesgos acotados. Veía que en los primeros días de la operación había mucha desazón. Era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Exactamente. Al principio, como no se tenía antecedente en qué
con qué áreas más pequeñas se había estrellado el avión, se partió buscando en toda la zona, lo cual lo hacía bastante cansador. O sea, ustedes se encuentran con el escenario de la isla y el mar. Y a buscar. Y a buscar. Y a buscar. En un terreno de cuánto, en kilómetros. Unos 10 por 10 kilómetros. Y buscar. Y buscar. Pero sí con una búsqueda bastante secuencial, por llamarlo así, era ordenada. Se buscaba por zonas, se iba gratificando, se iban descartando zonas para no buscar en la misma zona. Se buscaban los puntos de interés, se bajaba con el robot, un trabajo bastante sistemático. Perfecto. Quiero leer un comentario de Twitter que está apareciendo ahora en pantalla. Lo hace Consuelo Solar, dice: impresiona que la Armada no tenga buzos con capacidades mínimas para sumergirse. ¿Qué gran labor han realizado los buzos civiles en el accidente de Juan Fernández? ¿Qué impresión te merece este comentario? Bueno, son impresionantes, pero la verdad es que no puedo hablar por la Armada en decir por qué ellos no tenían esa capacidad. Sí decirles que esas capacidades existen y encantado de poder transmitirlas a los medios. Son 8 buzos civiles voluntarios. Lo reconoce, de hecho, un comando de la Armada con equipamiento y la experiencia que nuestras Fuerzas Armadas carecen. ¿Cómo lo interpreta? Como un desafío hacia ellos de poder adquirir esas tecnologías. ¿Y esas son tecnologías que han ido adquiriendo ustedes con el tiempo, de forma particular? Totalmente particular y con el tiempo. Poco a poco uno se va perfeccionando cada vez más y va adquiriendo nuevos equipos. ¿Y son muy caras, por ejemplo, este robot que veíamos? Sí, son caros. Son equipos digitales. Por con tanto, una definición de imagen, pero impresionante. Sí, son cámaras HD con fibra óptica para toda la electrónica, autónomos con batería. En fin, son bastante especializados, delicados también. ¿Por qué? Porque son todo lo que tiene electrónica bajo el agua está afecto en algún minuto de hecho hay un momento que se inunda uno de los motores, una cámara. Pasamos varias horas recuperando eso y en parte lo logramos. ¿Y eso podría haber fallado y no haberse recuperado? Sí, claro. ¿Te tocó bajar, Felipe? Sí, varias veces. ¿Cuántas? Todas las que bajamos. Ya. Pero primero, explícanos cómo era el proceso de búsqueda. Primero iba el robot. Primero iba un sonar, que es un sonar de barrido lateral, que prácticamente lo que hace es alumbrar a través del sonido y prospectar el fondo marino. Al encontrar un objeto genera un rebote en el cual en la pantalla se puede dimensionar y puede determinar las dimensiones que tiene. Siguió eso, si eran de dimensiones de acuerdo a lo que habíamos establecido, interesantes, se marcaba su punto GPS y se marcaba una carta. Posteriormente el robot iba a inspeccionar cada uno de los puntos que se generó con el sonar. Y así fueron varios días, todos los días, hasta que de repente se dio con un punto que no era una roca, y después en unas viradas de reconocimiento alrededor de la roca se ve el ala. El 11 de septiembre a las 12:20. ¿Qué se siente en ese momento? Alegría, completamente. Fue raro, pero una alegría de todas maneras porque lo encontramos, ahí estamos. ¿Y de ahí qué viene? De ahí viene... ahí encontramos una parte, ahí se acotó el área de búsqueda y se comenzó lo que se conoce ahora como el punto Loreto, ¿no? Loreto. Y ahí se comenzó a buscar el resto del fuselaje. Y ahí empiezan las bajadas de los buzos de manera regular, porque antes se ocupaba solamente el sonar. Y luego el robot. Y después los buzos. Ya. ¿Cuántos metros se sumergían? Entre 50 y 55. ¿Y qué equipamiento hay que tener para poder soportar esa profundidad? Porque tu compañero hay un momento que dice que él se asfixia, le falta el aire, me parece que se emociona mucho, estaba muy agitado. Estaba agitado, sí, él iba con otro sistema que es un buceo asistido superficie, o sea, el aire se lo dan desde superficie y le controla el buceo desde superficie. Él, al parecer fue una baja de flujo o por un agitamiento
pero el equipo que usamos nosotros es autónomo. Su característica principal es un recirculador de aire, por lo tanto no emite burbujas. Ya todo el aire que yo expiro o que boto lo reutilizo, por lo tanto lo hace ser eficiente. Usa muy poquito gas en términos de volumen, y ese tipo de gas usamos una mezcla para aminorar la narcosis y estar más 100% lúcido abajo. Perfecto. Estoy leyendo otro comentario que dice: demasiado impactantes las imágenes del reportaje de Amaro en TVN sobre la tragedia Juan Fernández. Nunca se habían mostrado antes. Sobre lo mismo, ustedes fueron policías forenses en las profundidades. ¿Cómo lo hiciste en esos momentos, los más dramáticos? La verdad es que, gracias a Dios, esto fue sistemático y llevamos varios días en la zona, lo cual también ayudó a estar tranquilos bajo el agua. También teníamos la posibilidad de conversarlo. El robot ya había visto los cuerpos, lo cual también descomprime un poco la presión. Y también hay un montón de procedimientos que yo tengo que hacer durante el buceo. O sea, yo voy sumamente concentrado en lo que tengo que hacer para no poner en riesgo mi vida. Por lo tanto, en el momento de encontrarnos con el cuerpo, simplemente teníamos que hacer el trabajo, digamos. Pero decía el oficial de la Armada, ustedes no están preparados para eso, no es su trabajo. No es nuestro trabajo, no es nuestro habitual estar manipulando cuerpos. ¿Cómo se hace? Dejándolo emocional de lado. Gracias a Dios, bajo el agua no hay olor, tampoco había sangre, por lo tanto no es tan impactante. Sí lo es, pero no tanto. Después del rescate, ¿se puede decir que eres otra persona? Absolutamente. ¿Te ha venido un pensamiento? ¿Has reflexionado sobre esto que sí, conmocionó a todo el país, Felipe? Tú fuiste testigo presencial de hechos que han conmocionado y que van a marcar quizás la historia de Chile. La verdad es que hay un antes y un después. Esto nos hizo reflexionar a todo el grupo, más bien a pensar lo que uno hace durante la vida, pero también es cierto que estamos todos afectos que nos puede pasar algo. ¿Sobre lo mismo que piensas de la vida, de la fragilidad de la vida? Frágil. Cualquier minuto nos puede pasar algo. ¿A tus compañeros cómo les llegó? Bueno, unos más impactados que otros, pero bien. La verdad es que fue duro, pero el hecho de poder haber ayudado de forma voluntaria a un grupo voluntario, creo que es mucho más gratificante que el mismo hecho de haberlo sacado. Vamos a mostrar, ya estamos terminando la entrevista, Felipe, las muestras de agradecimiento son bastantes, comenzando por la que te hacíamos a título personal. También la hace Claudia Jordán, está apareciendo ese comentario en este momento en pantalla, dice: grandes todos, se pasaron, mis saludos y mis respetos para quienes ayudaron. Ese es el sentimiento que ustedes se han encontrado también con los familiares. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con parte de las familias de las personas que ustedes ayudaron a encontrar? Muy poco. ¿Y ese muy poco cómo ha sido? Gratificante poderles transmitir un poco nuestra experiencia, pero no más que eso. Nosotros no sabemos cuáles fueron las causas de por qué el avión se cayó. No, pero el hecho de haber encontrado, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la viuda del cabo que decía que ella atesora una zapatilla, recuerdo. Algo tan simple de repente que uno utiliza en la vida diaria y pasó a ser un recuerdo para la posteridad. Como si tuvieras la oportunidad de decirle algo a las familias de las personas que tú ayudaste a recuperar algo de ellos, ¿qué le dirías? Bueno, que darle la tranquilidad de que al menos la tragedia que pasó duró muy poco, no creo que hayan sufrido, y es como difícil darle consuelo a tanto dolor. Sí, pusimos todo de nuestra parte para poder hacer lo mejor que se pudiera. Sacamos billeteras, sacamos cosas personales, porque sabíamos que de alguna forma iban a poder aliviar en cierta parte los sentimientos de ellos. ¿Quedó algo abajo? No. O sea, todo lo que se pudo recuperar. Pudo haber quedado un tornillo, pero... No, pero lo que ustedes... O sea, no, registraron el avión todas las veces necesarias todo. que quiera para que no quedara... No, todo. De hecho, se sacó.
el avión. Efectivamente. Y luego de haber sacado el avión, ¿se registró la zona? Sí. ¿Se pasó? Sí. ¿Cuántas veces pasaron por el lugar? Constantemente pasaba el robot mirando. Ya. No es necesario que nosotros bajáramos, Ya. sino que pasó el robot y se analizaron muchas horas esas imágenes. ¿Cuántas veces bajaste tú, Felipe? Al menos 6 veces. 50 metros. 50 metros. Para terminar, ¿cómo evaluarías el aporte tuyo y de tus compañeros? Honorable. Personalmente considero que fue una ayuda que sirvió, que de alguna forma dio paz. Estamos con la conciencia tranquila entonces y la misión cumplida. Absolutamente. Muchas gracias, Felipe, te agradezco por haber aportado también paz a las familias y a quienes fuimos amigos de esas personas que estaban en ese vuelo. Nosotros hacemos una pausa comercial, sigue nuestra sintonía, volvemos de inmediato.